Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, primeramente pido disculpas porque de verdad que desde el día lunes estoy tratando de realizar la reunión y me ha sido muy difícil con el tema del internet y se nos ve el internet la luz y también a veces es porque quiero que algunos de ustedes estén presentes, pero de verdad que todos estamos con tareas y actividades varias. Entonces, pues me atrevo a hacer la clase hoy para dejársela colgada allí en el aula virtual, de tal manera de que ustedes puedan revisarla a su ritmo y pues así cumplir con los objetivos propios de lo que es esta unidad, que en este caso habíamos iniciado la semana pasada con el diseño de un parque urbano y habíamos hablado sobre diferentes acciones y diferentes ventajas que un parque una simple remodelación verde, como la llamo yo, una simple remodelación verde donde tomamos en cuenta todo lo que son árboles, arbustos, flores exóticas, cactus y entre otras especies, podemos lograr sanear y crear ambientes adecuados para lograr un mejor confort y una mejor visual, e inclusive una disminución en cuanto al clima, o sea, la parte de la temperatura y la humedad que ciertas ciudades presentan. Que aquí pues no las tenemos muy sencillas porque estamos trabajando con dos áreas cuyo calor es distinto, sí, es distinto porque Puerto Ordaz lo que manda aquí más que todo es la humedad, el índice de la precipitación y la pluviosidad es muy alto, mientras que en Maracaibo el problema es otro, el problema es que es un clima prácticamente desértico y llueve muy poco. Entonces eso hace pues que se sienta un calor de muerte allá y aquí lo hay, pero la gente se ahoga, no es un calor tan fuerte como el de allá, pero sí la gente se siente ahogada por los índices elevados de humedad. Entonces voy a pasar a compartir pantalla para seguir viendo lo que fue el inicio de diseñando un parque urbano, que ya lo hicimos en la presentación anterior, y pues eh, voy a esperar a ver si, exacto, ya se está compartiendo la pantalla, gracias a Dios. Sí, porque no tengo a nadie que me diga si lo está viendo. Supongo que al salirme el anuncio aquí de que se está compartiendo la pantalla, pues ustedes podrán ver. Esta fue una información que, como les vengo diciendo, no solamente a ustedes que son mis alumnos online, sino a mis alumnos presenciales, estoy en una fase de revisión y de, digamos, actualización de todo el material que vengo dando desde hace muchos años para complementar un poco, primero actualizarnos todos, ¿no? Y que aunque las cosas no han cambiado mucho, sigue siendo el perfil del arquitecto igual para la toma de decisiones en un diseño, bien sea este de un parque urbano o bien sea este de una edificación o de un urbanismo. Pero lo que sí es importante destacar acá es que hay aspectos que pues son novedosos y que sí debiéramos de reconocer en el momento en que estamos realizando un diseño. Entonces, para diseñar este parque urbano, cualquiera que este sea, debemos primeramente eh, conocer qué es un parque urbano. El parque urbano es un área verde para el entretenimiento y fines recreacionales. Es un espacio para sentarse, para contemplar, para activarse con algunos deportes o simplemente sirve de paso de un sitio a otro
o el parque urbano crea una zona donde la gente, por ejemplo, si está trabajando, al introducirse en ese parque urbano, por ejemplo, al mediodía o en la tarde, al salir de su trabajo, si es que está trabajando formalmente en una oficina, obviamente, el parque pues eh, genera una gran cantidad de confort y de tranquilidad y sobre todo baja los niveles de estrés de las personas y allí pueden compartir con otras, valga la redundancia, otras personas que puedan acercarse al parque y si no simplemente al caminarlo después de un almuerzo o después de una cena o simplemente al salir de la oficina y caminar por el parque, pues eso hace que la persona de verdad genere endorfinas y genere un montón de hormonas que pues le ayuda a sobrellevar los embates de la vida diaria, ¿no? Entonces, el parque urbano no solamente viene a representar un equipamiento urbano según las normas de equipamientos urbanos que conocemos, que creo que yo les pasé por allí el link de las normas para el equipamiento urbano, sino pues una normativa que aún persiste, son unas normas dictadas por el antiguo Ministerio de Desarrollo Urbano de 1985 y que todavía las alcaldías y las gobernaciones lo utilizan para dirigir y para crear no solamente los parques urbanos, sino todos los equipamientos urbanos. De todas maneras, yo se las voy a dejar colgada en el aula virtual para que ustedes la tengan, porque como futuros arquitectos que van a hacer, la necesitan hasta que se le haga el seguimiento a esas normas y ellas cambien en cualquier momento. Pero mientras tanto, están vigentes. Entonces, como les decía, el parque urbano es un área verde para el entretenimiento y obviamente tiene fines recreacionales. Bueno, obviamente no, porque puede ser solamente para entretenimiento, aunque el entretenimiento nos lleva a lo recreacional. Pero lo que quiero decir con esto, que no es nada más obviamente, porque un parque urbano puede ser contemplativo. Aquí tenemos, por ejemplo, el Parque La Llovizna, que es un parque que yo lo llamo un parque de aventura y sí tiene fines recreacionales y de entretenimiento. Pero, por ejemplo, el Parque Laughlin no tiene, que también está ubicado aquí en Guayana, no tiene tantas distracciones. Es un parque que en un momento determinado fue un zoológico y ahora pues casi la gente no va porque muchos de los animales murieron o simplemente el parque no tiene un buen mantenimiento, entre otras cosas. Sin embargo, siguiendo aquí con la presentación, los requerimientos para poder diseñar este parque tienen que ver con conocer el verde urbano existente, o sea, ¿qué hay? ¿Qué sitio es el que se va a definir como un parque urbano? ¿Qué especies predominan? ¿Cómo podríamos combinarlas, ¿no? Con otras para que se destaquen o simplemente ellas sean el marco para que otras especies se destaquen, ¿no? Y que pueda permitir la integralidad o la integración con otros espacios existentes, en especial edificios de oficina y residenciales. Yo diría que también pudiera hablarse hasta de integrarse con áreas comerciales. Claro, que el área comercial no penetre dentro del parque, ¿no? Pero, aunque los fines de semana, pues la actividad y durante la semana, la actividad comercial existe porque la gente, pues, requiere un consumo, bien sea por hidratación, bien sea porque requiere algo que en el parque se ofrece y pues la actividad comercial de bajo impacto, pues esa se desarrollaría allí. Entonces, conocer lo que existe, o sea, lo verde que existe, que ya lo hemos visto desde la primera clase, observar,
que hay, y en este caso, pues, el área destinada a ese parque urbano tiene muchas especies, tendrá muchas especies, tendrá vegetación de importancia que requiere que se clasifique y que se verifique cuál es, a menos de que sea un área que yo voy a recrear, o sea, que no hay nada, que es una simple zona donde hay una grama o no hay nada, y yo tengo que empezar desde la grama, desde arreglar el suelo, o sea, desde alimentar el suelo de esa zona urbana, porque, como les decía en clases anteriores, las áreas urbanas son las que menos riquezas tienen en el suelo para el crecimiento de los árboles, ¿no? Entonces, eso implica que yo, si el área es prácticamente resultado de un movimiento de tierra agresivo, donde no hay nada, yo obviamente tengo que comenzar por alimentar el suelo, por ver qué hay, qué proporciona el suelo, qué nutrientes, qué tipo de, si hay algún tipo de servicio en el área, sobre todo el agua es blanca, o si yo la puedo traer, si el parque requerirá en cualquier momento la electricidad, que es lo más común, y obviamente que esté cercano a servicios de agua servida, porque es muy probable que en el parque yo tenga eh, algunos restaurantes pequeños o zonas de hidratación y baños que requieren pues tanto de agua potable como de agua servida, y también requieren electricidad. Entonces, estos requerimientos son importantes. En cuanto a los criterios de diseño, realmente son simples. Los árboles, arbustos y áreas de césped deben ubicarse de tal manera que se alternen áreas de sombra con áreas bajo el sol, y debe proporcionar áreas pavimentadas o no, equipadas para jugar y descansar. Uno de los criterios también que podemos tomar en cuenta a la hora de diseñar un parque es definir cuál puede ser la temática del proyecto. Hay parques que comienzan con digamos, se crean con una temática, por ejemplo, la recreación, donde se incorporan niños de diferentes edades, pero luego se le van agregando otras cosas, porque el área puede ser muy grande o tiene potencialidad para desarrollar otras actividades. Entonces, todas esas cosas, todos esos aspectos se van a ir desarrollando poco a poco. Quizás, como es lo común, el diseño del parque, digamos, en plano, tendrá todo, pero por la inversión, pues se podrá realizar por etapas. Entonces, el parque urbano se inaugura o se pone a funcionar como una fase, ¿verdad? Como una etapa, y poco a poco, en la medida que van llegando los recursos, para bien sea la gobernación, la alcaldía o quizás una inversión privada, los recursos vayan llegando lentamente y se vayan construyendo las diferentes eh, etapas del desarrollo. Otra temática del proyecto puede ser la didáctica y la capacitación cívica. Una puede ser contenido cultural, ¿verdad? Que puede ayudar al aprendizaje de las personas. No solamente qué especies hay allí, sino que ahí también podemos tener bibliotecas, podemos tener infocentros, aunque yo creo que los infocentros ya no existen, pero existen cybers, donde pues un diseño muy verde, un diseño muy transparente, pudiera permitir que la persona se conecte con la computadora a realizar un trabajo, pero en un área verde, ¿no? Entonces todo es vidrio o a lo mejor es abierto, las computadoras se guardan en un sitio determinado, y en la medida que las otras personas requieran el servicio, pues el que atiende el área puede irle suministrando las computadoras, unas laptops, o a lo mejor son unas computadoras de escritorio.
que estarían guardadas y pues con el sistema eléctrico y el internet que pueda haber en el sitio, la persona se conectaría al aire libre. O simplemente la persona va con su artefacto y se conecta allí y pues mira, es importante porque no solamente disfruta de un ambiente, sino que también tiene, puede estudiar, ¿no? En un área verde, capacitada y dotada de diferentes servicios. Otra temática que puede tener ese parque es el deporte, para fomentar pues la salud física y mental. Entonces eso permitiría pues que cierto segmento de la población se dirija al parque y a realizar algún tipo de deporte que puede ser voleibol, basquetbol, mini canchas de fútbol, entre otras actividades. También los hay con canchas de fútbol completa, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vemos parques contemplativos, como este que tenemos aquí, que tengo que bajarles el video. Tenemos el Parque del Este, que está situado en Caracas, tanto el Parque del Este como este último que está acá, es el Parque de los Caobos. El Parque de los Caobos tiene una característica muy cívica, muy cultural. Hay ahí esculturas de importantes artistas venezolanos, y no solamente eso, sino que ese es un sitio de paso entre lo que es el Parque Central y el área de Sabana Grande, ¿no? Pasando por el Paseo Colón. En el caso del Parque del Este, pues en el Parque del Este hay una multiactividad increíble porque la gente no solamente utiliza el lago para, digamos, montarse en unas barquitas y recorrer el lago a su antojo, sino que también hay fuentes de soda o restaurantes para que la gente contemple los verdes que hay ahí, contemple el Valle de Caracas. Bueno, realmente no verán el Valle de Caracas, más bien van a ver el Ávila, o sea, el Guaraíba Repano, el Ávila, porque el Parque del Este se encuentra situado en una zona baja, muy cercana al río Guaire, ¿no? Entonces, su altura, su nivel, permite que desde el parque podamos observar el Ávila y algunos edificios pues, que se puedan mostrar allí. Es un parque que tiene zoológico, que tiene especies de aves, o sea, tiene unas temáticas, digamos, que tienen que ver con animales y también tienen que ver con vegetación. Tiene canchas deportivas, tiene teatro, tiene un observatorio, tiene un trencito, en fin. Es un parque bastante completo que se ubica en la zona del este de la ciudad. ¿Ok? Este que está en intermedio entre el Parque del Este y el Parque de los Caobos es simplemente un parquecito que hay en una zona urbana, que como ven es un parquecito sencillo, no tiene actividades de ningún tipo. Voy a acercar un poquito la, la imagen para que, si me lo permite aquí, lo puedan ver mejor. eh, Simplemente es un parquecito que se da entre las áreas urbanas. Y entonces, pues es muy simple, quizás la gente en un momento determinado saca una silla, se sienta, aprovechan la sombra, toman sol también, y pues quizás puedan poner a correr a sus niños dentro de esta área con grama, ¿verdad? Que está como protegida y así pues pueden tener más control de ello, ya que se ve que como que el área es como abierta hacia los costados y pues los niños no estarían muy seguros en ese particular. Ok, continuando con la presentación, tenemos que otro de los temas puede ser, como ya lo mencioné, los animales, o sea, el uso de animales, el tener un zoológico, pero pues tenemos que tener toda esa área preparada porque esos animales deben estar atendidos por personal
que sabe lo que está haciendo, ¿ok? Que sabe lo que está haciendo. Y tendrá pipotes, artefactos de recolección de estiércol, comodidad para los dueños y sus mascotas. Es en el caso de que el parque permita el ingreso de mascotas dentro del mismo, ¿no? Y espacios amplios con agua potable, entre otros. Ok. Otra de las áreas que ya le había mencionado es lo que es el descanso, o sea, poseer un área de lectura, descanso individual o social, de relajación, agregación y conversación, y pues identificar las áreas sombreadas y pacíficas, para que las personas pues se alejen del tráfico y también para que se alejen o se, digamos, descansen de los embates de un día muy estresante, ¿no? Como les mencioné al principio. Otro es que el parque tenga senderos que faciliten el, digamos, el traslado no solamente de las personas de un sitio a otro, sino que también incluya a las personas con discapacidades, que tengan una iluminación adecuada, que se conecten los espacios verdes, que proporcione un acceso adecuado de las calles vecinas, que incluya áreas de descanso con bancos, para que las personas adultas también puedan sentarse, que haya lectura de piso para las personas con ceguera, entre otras razones, ¿no? Y superficies también pavimentadas para garantizar pues, la estabilidad del pavimento, ya que pueden haber coches, pueden haber sillas de ruedas, también puede haber mucha lluvia, por ejemplo, aquí cuando llueve la tierra tiende a encharcarse de la misma manera que pasa en Maracaibo, entonces es necesario que haya algunas zonas que tengan su pavimento o que estén cementadas o con adoquines para poder permitir el acceso y que gocen también de un buen drenaje, ¿no? Porque también encontramos que hay zonas que tienen esos pasos, pero resulta que todo se anega porque no hay buenos drenajes y entonces tampoco han sido solución. Entonces aquí pues vemos unos ejemplos donde podemos usar pérgolas, donde podemos usar sombrillas, donde podemos usar las famosas lonas pretensadas que gustan mucho de los arquitectos hoy en día, pero humildemente aquí tenemos nuestros arbolitos, que de verdad, pues siendo esta la temática de lo que es la arborización y lo que es el paisajismo, pues el árbol es el que tomaría las riendas en este caso. Y aquí vemos diferentes tipos de sendas, ¿verdad? Desde la que utilizamos adoquines y creamos figuras bastante orgánicas, como otras ya más formales, y esta que pues trata de ser formal, pero a la vez informal por el, digamos, el empleo del verde, y que se introduce así como algo nuevo, algo que crea otro tipo de confort, que baja temperatura, o sea que cuando caminas por aquí y no hay sombra, por ejemplo acá que no hay sombra, a diferencia de este espacio o de esta senda que sí hay sombra, aquí ese verde más el pavimento pues ayuda a que transitabilidad por allí sea un poco más amena, más agradable. Y en este caso pues utilizamos piedra y adoquines, e inclusive creo que tenemos aquí, si mal no veo bien, pues tenemos aquí un camino que puede ser para personas con problemas de vista y que puede con los pies entender pues que puede transitar por allí sin ningún peligro. ¿Cuáles serían los elementos del proyecto? Bueno, ya yo se los empecé a mencionar al principio. Uno sería el suelo, ¿ok? El suelo no puede ser considerado solo como una simple superficie horizontal, también podemos tener variaciones topográficas, ¿verdad? También las podemos crear colinas, podemos
crear depresiones, pero el suelo en sí nos conviene es, estudiarlo a fondo para ver qué tipo de especies nos permiten sembrar. En el caso, pues, de aquellas áreas, como les mencioné anteriormente, que tengan un movimiento de tierra muy agresivo. Por otra parte, tenemos la vegetación como posibilidad de una visible variación cromática, porque la vegetación me puede traer colores, los coloridos propios de las flores o de algunas especies de árboles que en un momento determinado, como el araguaney, el apamate, la eh, creo que se llama la zaranda, que es un árbol que es muy bonito que florece por allá por Buenos Aires, la acacia que lo tenemos aquí mismo, bueno, y tantas otras especies que con su belleza nos brindan una variedad de colores, más todas aquellas flores exóticas y plantas como cactus, eh, y otras arbustos, hay unos arbustos coloridos que pues nos dan una variación cromática y es muy interesante poderlo trabajar, ¿no? También las texturas de la vegetación, ¿verdad? Y el ritmo en el que puede crear ubicando ciertas especies u otras, también proporciona una gran calidad ambiental. También les hablé de la necesidad del agua, ¿verdad? Que, por ejemplo, podríamos utilizar cascadas, también pudiéramos utilizar, que es lo que nos daría una variación sonora en un espacio determinado. También pudiéramos utilizar, disculpen que pasé la pudiéramos utilizar el agua en un estanque que también permita a las personas sentarse y disfrutar del agua del estanque. Eh, claro, esto tendríamos que hacerlo con mucho, digamos, tomando medidas de seguridad por cuanto a los mosquitos y todo ese tipo de cosas. Sería un estanque que continuamente se estuviera renovando. Yo pienso que en vez de estanque pudiéramos utilizar más bien fuentes, aunque el agua de las fuentes se pueda reciclar, pero es mucho mejor que tengamos un agua de estanque, a menos de que sea como en los próceres, que tenemos los estanques y los niños juegan con los barquitos y de esos barquitos a control remoto, entre otros, ¿no? El agua, ya expliqué también, el agua también ayuda a refrescar y humidificar el ambiente, ampliando la posibilidad de vegetación y el aprovecho y el aprovechamiento para los ciudadanos. Y la sombra, pues que necesitamos crear luz y sombra dentro de estos parques, ¿verdad? Para que la persona pueda conseguir mucho bienestar cuando hace uso o simplemente entra en el parque. Okay. ¿Cuáles serían los materiales a utilizar? Bueno, tenemos que tomar en cuenta la funcionalidad y la duración. ¿Okay? Cada zona requerirá, como siempre digo, en el diseño, cada zona va a requerir unos materiales, cada zona va a requerir diferentes funcionalidad, ¿verdad? De material. Por ejemplo, en estas zonas tan calientes no deberíamos usar algunos equipamientos infantiles, si es el dado que nosotros vayamos a colocar un parque infantil dentro del parque con este, equipamiento que sea de metal, porque eso se calienta mucho, a menos de que lo tengamos en sombra, en una sombra creada especialmente para que de ningún lado le dé algo de sol a este equipamiento, ¿no? Infantil. Como es el caso pues, de esos parquecitos de bolsillo que utiliza mucho el McDonald's, que es un parque, bueno, metido dentro de una instalación donde tenemos el control pues, de los niños
el material pues básicamente se basa en el plástico, un plástico bien fuerte, en el cual pues tendremos la seguridad de que no va a haber ningún tipo de accidente. Como les mencionaba a mis alumnos de aquí de lo presencial, que al crear estos parques afuera, en estas áreas urbanas, yo, en mi punto de vista particular, yo utilizaría más bien grama artificial para que los niños, cuando cayeran al suelo, por ejemplo, del tobogán o de cualquier instrumento, hasta de una rueda, no se maltrataran las rodillas, ni las piernas, ni los bracitos, porque esos parques, pues así, con la grama y la arena y la tierra, pues eso de verdad que maltratan a los niños. Pero bueno, es cuestión del mantenimiento y también del tipo de grama que se utilice, porque a veces una grama muy mullida puede sustituir también esta grama artificial y si se mantiene con un buen drenaje y un buen sistema de riego, obviamente todas esas cosas se pueden superar. Entonces hay que tomar en cuenta el riego, ya aquí lo estoy diciendo, primero hablé de las estructuras y los mobiliarios, después el riego automático, que es un requisito obvio, sobre todo en la fase joven de cualquier parque, y sobre todo tomando en cuenta las épocas de sequía y verano, o sea, de sequía, verano, y las épocas de full lluvia, como estamos ahorita aquí en Puerto Ordaz, que las áreas del parque se anegan y bueno, se hace difícil, hasta las especies también se mueren por la gran cantidad de agua. La iluminación hay que considerarla para algunas áreas de interés, inclusive en las entradas de los parques y algunas áreas de interés como restaurantes, o quizás hay un evento nocturno en una de esas canchas deportivas que tenga una medida olímpica o algo así, o quizás un parque urbano que tenga unas áreas de piscinas y requiera pues en la noche la gente ir a practicar y todas estas cosas, pues requerirá la iluminación y aguas blancas y aguas servidas, como les mencioné también anteriormente, ¿no? El mobiliario debe utilizarse materiales que sean nobles, o sea, que duren con el tiempo, digamos, resistan los embates del sol y de la lluvia y que sean de fácil mantenimiento, ¿no? Y que a la vez proporcionen buena calidad y digamos, un buen clima también para las personas, porque por ejemplo los bancos de, concreto no serían los más adecuados para personas ya mayores e inclusive para ninguna persona. Deberíamos de utilizarlos de madera y eso, pero ¿qué pasa con la madera? Que con la gran cantidad de lluvia también se pudre. Entonces tendríamos que plantearnos algo distinto para poder realizar pues, un mobiliario, utilizar un mobiliario adecuado. Eso nos lleva a que tenemos que investigar, porque ya muchas de estas cosas están salvadas, o sea, ya las tenemos prácticamente estudiadas, es cuestión de revisar los proyectos que existan para que eso se pueda dar. Bueno, utilizar kioscos o bares como estructuras que yo diría que se pueden poner, quitar y poner, ¿no? Dependiendo también del sitio y de los servicios que se encuentren en el lugar. Tú puedes tener también ventas de artesanía, tú puedes tener allí ventas de libros o cambios de libros por libreta, como se estaba haciendo ahorita en estos días aquí en Santiago Marino. Y otro tipo de actividades que atraigan a la gente, ¿no? También hay ventas de algunas, dentro de la misma artesanía, de productos, digamos, criollos, productos de, de consumo dentro del mismo parque que requieren pues algunas estructuras que se pueden quitar y se pueden también colocar. Y por último, los elementos del aseo, o sea, que cuente con baños, que esos baños tengan lavamanos, que tengan agua, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejemplos del tipo
tipo de riego, que ya ustedes hicieron un trabajo al respecto, el riego automático, el uso también de cisternas cuando el riego automático no funciona porque no haya agua. También tenemos aquí unos ejemplos de tipo de iluminación en ciertos y determinados lugares donde pues eh, se sigue con la actividad recreacional y en ese parque urbano, en esa plaza, que también, las plazas también son elementos, no solamente el parque infantil, ¿no? La plaza urbana también se puede desarrollar dentro de un gran parque, ¿ok? Es más, una plaza también puede ser un parque urbano. Todo depende de la cantidad de actividades que yo coloque en ella. Por ejemplo, para mí que viví en Maracaibo, para mí la plaza Rafael Urdaneta, a mí me parece que es un gran parque, a pesar de que fue diseñada como una bellísima plaza. De hecho, yo allí trotaba, caminaba en su momento. Y también en Barquisimeto hay unas plazas, en este caso no recuerdo su nombre, pero había una plaza por toda una de las avenidas principales que daba cerca del cementerio hacia la parte norte de hacia la parte oeste de Barquisimeto, donde ese parque, o sea, el parque realmente era una plaza, pero la cantidad de árboles y toda la vegetación y la belleza lo hacía más parque urbano que plaza. ¿Okay? Aquí tenemos ejemplo del mobiliario Kitty Home, ¿no? El mobiliario que pudiéramos guardar con plazas, que se guardan las sillas, las personas mayores las piden prestadas, alguien se las suministra, luego cuando ellos se van alguien las recoge. Otro puede ser este tipo de estructuras que sirven mucho para las áreas de juego, que pueden quitarse, guardarse y se pueden llevar de un sitio a otro si son livianas para las diferentes mini canchas o canchas deportivas de uso múltiple. Aquí tenemos la mesita con los banquitos típica de una zona de picnic o simplemente de una zona donde podemos permitirle a la gente comer en ese parque. Estos son ejemplos de baños donde los baños no tienen por qué tener un letrero que diga baño, ¿no? O sea, dentro del parque. Tú puedes asumir que es el baño, claro, dando la indicación de que esos son los baños muy discretamente, pero el baño puede integrarse perfectamente dentro de ese espacio urbano que está que puede proporcionar diferentes actividades y no necesariamente tenemos que tener ahí el letrero del baño o de colocar allí en el parque uno de esos baños portátiles que aparte de que estéticamente son muy feos, ¿no? Desde mi punto de vista y además eso se utiliza más que todo en áreas de eventos grandes y inclusive en las grandes marchas y estas cosas que porque se han utilizado últimamente, no serían los más propicios o los más idóneos porque esos parques, esos baños, esas estructuras de baño son prácticamente unos pozos sépticos que están allí, ¿no? Sea así como estéticamente no están bien, a menos de que yo los coloque en una estructura y los quite y los ponga, ¿no? Que también es otra de las formas en las que podemos llegar al diseño de esos parques urbanos en nuestra ciudad. Bueno, con esta información que me parece de bastante interés, yo doy por terminado el caso de diseñando un parque urbano, ¿sí? Y bueno, en dado caso que una vez revisada la información aquí planteada, tengan alguna duda, por favor háganmela saber por el grupo del WhatsApp para aclarar cualquier aspecto. Más adelante, en esta semana, si Dios quiere, vamos a tratar de ver los elementos de diseño
de parques infantiles y inclusive de algunas otras áreas que por ahí estoy revisando y luego les daré la información. Bueno, chicos, espero que todos vean este material. Lo hice con mucho cariño para ustedes y pues, como les digo, lamento mucho de que no podamos coincidir entre el internet y la luz, sobre todo para las personas que están en Maracaibo y también en mi caso que he tenido fallas de internet y pues puedan aprovecharlo una vez que ya lo grabe, que está grabado por cierto, pero ya lo voy a pasar a YouTube y al aula virtual para que ustedes hagan uso de este material y pues obtengan una información de calidad. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes y los dejo.